Ok, vamos a entrar entonces en nuestro tema hoy. Quiero saludarlos nuevamente a los que llegaron ahora, porque es muy controverso el tema de la venida de Cristo. Unos creen que Cristo vendrá antes de la tribulación, otros creen que Cristo vendrá después. Pero como lo bien dicho antes, la Biblia nos da condiciones perfectas para que podamos comprender sin margen a dudas la cuestión de la venida del Señor Jesucristo. Y yo sé que muchas veces nuestras creencias es un poco difícil para dejar, ¿verdad? Y para ver que quizás el otro esté correcto, porque en realidad hay una sola verdad, no hay dos ni tres. Entonces, con base en esto podemos pensar que quizás nosotros estemos equivocados, ¿verdad? Y quizás no, pero quizás sí. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Una de las versiones, una de las creencias está equivocada. ¿Y quién garantiza que no sea de nosotros? Pero para que podamos entender plenamente la Biblia hay que tener humildad y un corazón realmente comprometido con la verdad bíblica, sin desconsiderar nada. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en el tema. Se cree, en la mayoría de las instituciones, se cree que Cristo vendrá antes de la tribulación. Y nosotros vamos a ver, por el tema bíblico, que si esto procede o no procede. Se cree también que será secreto. La venida de Cristo será secreta, que nadie verá, o sea que el rapto, como dicen, ¿verdad? El rapto. Bueno, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente. Usted puede leer el contexto en casa, y si usted tiene su Biblia puede acompañarme, y así tiene que ser. Usted puede leer el contexto de Amós 3:7 para ver que habla de términos proféticos. Entonces nosotros no estamos aquí sacando un versículo de su contexto para decir lo que nosotros queremos, sino que está contextualizado por una profecía. Pero dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La Biblia dice que el Señor Jehová no habrá, o sea que no va a hacer nada, no hará nada sin antes revelar a sus siervos. Pues es interesante, pues si el rapto va a ser secreto, nadie sabe, obviamente, el día y la hora, pues no estaría mintiendo el Señor, porque hay un secreto. Hay un secreto que está muy bien guardado. Que la Biblia dice que ni el Hijo lo sabe. Entonces, ¿cómo pues no hará nada el Señor sin antes revelar? Bueno, en el decorrer del mensaje hoy, en el estudio, nosotros vamos a ver que esto aquí, Dios no está mintiendo. Que Dios nos está contradiciendo en alguna parte. Pero sigamos. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 29, nos dice una cosa con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y ajuntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo a otro. Entonces, el momento en que Cristo viene a llevar los salvos, los escogidos, es después de la tribulación.
como dice el texto. Después. No tiene cómo interpretar diferente. Y Él enviará sus ángeles para traer a sus escogidos al sonido de una trompeta. Eso es importante dejar claro, porque enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. En 1 Corintios 15, versículo 52, nos dice: en un abrir y cerrar de ojos, ante la final trompeta, los muertos resucitarán y los que están vivos serán transformados. Refiriéndose al arrebatamiento, refiriéndose a la venida de Cristo. Entonces vemos que el escenario es el mismo. Entonces aquí en Mateo 24, versículo 29, está haciendo referencia a la venida de Cristo para llevar a los salvos, a los creyentes. ¿Ok? Nadie, o sea que discute, nadie queda en contra de la idea de que en 1 Corintios está hablando de la venida de Cristo para llevar la iglesia. De esto nadie, o sea que todos creemos de esta manera, es casi unánime. Y nosotros vemos que hace un enlace con Mateo 24 y 29, 24 versículo 29. Entonces, ante la final trompeta, y en Mateo dice que al sonido de las trompetas los ángeles saldrán a recoger los escogidos. Entonces, el texto nos da una condición de entender que después de la aflicción. Pero vamos a leer más para entender si así es, porque la Biblia tiene muchos puntos que quizás se nos queda difícil, pero con un poco de humildad y estudio podemos llegar a la comprensión. En Apocalipsis 19, versículo 7, dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos, demos de gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel le dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, seguían en caballos blancos, y de su boca sale una aguda espada para herir las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Vamos a parar por aquí un poco. Nosotros vimos que este momento, sin lugar a dudas, habla de las bodas del Cordero, del encuentro de la novia, la iglesia, con el Cordero, con el novio, el Cordero, Jesucristo, el Verbo de Dios. Nosotros vemos que Él viene en caballo, y que viene con Él sus ángeles también en caballos. Y allí podemos ya hacer el enlace con San Mateo 24. Pero ¿qué más sucede? Y dice así, versículo 15: de su boca sale una aguda espada para herir con ella las naciones,
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, clamó con gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en el cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y en contra su ejército. Y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca de Dios, de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes. Ojo en este relato. Dice, habla de las bodas del Cordero, y todos también somos unánimes en creer que las bodas del Cordero se refiere al encuentro de la novia con el novio. ¿Ok? Y dice que viene el Señor con su caballo y sus caballos, ¿verdad? Y ahí, perdón, sí, viene con su caballo y los ángeles también juntos, y ahí están esperando, ¿verdad? Esperándole la bestia y su ejército, o sea que los ejércitos del mundo. ¿Qué pasó? Salía una espada de la boca de Cristo que hirió a todas las personas que estaban allí, grandes, pequeños, siervos, esclavos, etcétera, etcétera, y al final dice, y todos fueron muertos por la espada que salía de su boca, de manera que se saciaron las aves. Podemos entender lo siguiente: Cristo viene en las nubes para llevar sus salvos, envía a sus ángeles para recoger los suyos. Los demás que no son salvos se quedan a la tierra y son muertos. Y de esta enseñanza podemos sacar otra. Ya vamos a tratar de entender mejor. Antes vamos a ver unas evidencias más sobre la cuestión de la venida de Cristo. Nosotros ya vimos que Cristo vendrá al sonido de la trompeta, la final trompeta, como dice en 1 Corintios. También dice en San Mateo 24. Vimos que Cristo viene en las nubes con sus ángeles. En Apocalipsis se nos muestra también que Cristo viene con sus ángeles, y que además de juntar sus siervos para llevarlos, Él también aniquilará a los que quedaran. Entonces la idea de que Cristo vendrá secretamente es difícil de entender, porque la Biblia dice, como en San Mateo, todo el ojo verá. Se lamentarán todas las tribus de la tierra sobre Él. Entonces no será secreto. ¿Ok? Pero bueno, vamos por más unas evidencias y después vamos a tratar de un tema complementario. En 1 Corintios 15, 52, como nosotros leímos, habla de la final trompeta. En Apocalipsis 11, versículo 15, habla de la última trompeta, la séptima trompeta. Entonces es la última trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuándo el reino del mundo pasa a ser de Cristo? Cuando Él viene a llevar su pueblo, a tomar posesión de su pueblo, llevarlo para sí, y de esta manera destruye también, como nosotros ya vimos, destruyen a los que quedan. Entonces la idea de que Cristo viene, lleva a los salvos y se quedan otra vez más un tiempo personas aquí en la tierra, no es bíblica, por lo menos hasta ahora, donde leemos, ¿verdad? Pero sigamos para ver si es así. En cuestión de que Cristo vendrá antes de la tribulación,
hay un texto que no puede ser olvidado por ningún creyente. Está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Que nadie te engañe en el sentido de que el día del Señor esté cerca. De hecho está cerca. Pero en este sentido nadie te puede engañar, porque Él va a decir aquí cómo va a suceder. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía de la iglesia. Obvio. La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo que se sienta, que tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El hijo de perdición, o sea que el hombre de perdición es el mismo, es el anticristo, el que va a querer parecer Dios. En Apocalipsis dice, la bestia que sube del abismo e irá a la perdición. Este que recibirá el poder del dragón. Está en Apocalipsis 3. Entonces, Cristo no vendrá antes del anticristo. Está escrito en la Biblia. Yo no sé realmente de dónde sacaron la idea de que Cristo vendrá antes de la tribulación. Porque en todo que se refiere a la venida de Cristo se nos deja claro que es a la final trompeta. Yo te pregunto, ¿ya tocó alguna trompeta del Apocalipsis? No, todavía. Está cerca, pero aún no tocó. Ni la primera. Quizás, imagínense la séptima, la última. También nos deja muy claro que no será antes del anticristo. Entonces no tenemos nada más que decir. Y ahí sí, yo quiero tratar de otro tema del milenio, solo para complementar. Muchos hablan que Cristo vendrá a llevar a los salvos y quedará la tierra acá por un tiempo con personas. Otros dicen que el cielo será luego aquí y que quedaremos un milenio de paz, de alegría. No es así. Vamos a entender por la palabra. Apocalipsis 20, versículo 1, nos habla del milenio. Nosotros ya comprendimos que al venir Cristo lleva a los salvos, resucita, resucita a los que fueron muertos en Cristo, y los salvos son transformados y son llevados. Ya la espada que sale de la boca de Cristo, o sea que el resplandor de su gloria que sea, mata a los demás. Grandes, pequeños, o sea que quedó vacía la tierra, ¿no? Vamos a ver si es así. Apocalipsis 20, versículo 1 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ojo, abismo es las profundezas del mar. Abismo, cuando la Biblia menciona abismo, se refiere a la parte profunda del mar. ¿Ok? Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Aquí dice que prendió. Pero ¿cómo prendió? Y lo ató por 1000 años. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron sus marcas
recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los salvos estaban con Cristo reinando 1000 años. Satanás fue atado para no provocar. ¿Será que en realidad vamos a quedar aquí en paz por 1000 años? No, la Biblia dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Fíjense que en la venida de Cristo los salvos resucitaron, pero los que no eran salvos quedaron muertos. Y los que estaban vivos y que no eran salvos murieron también. Entonces no había nadie en la tierra en estos 1000 años. Porque la Biblia que dice que reinaremos con Cristo, ¿verdad?, en el cielo por 1000 años. Y esos 1000 años la tierra estará vacía. Entonces Satanás queda atrapado porque no tiene también a quien tentar. Porque si no hay personas en la tierra, tampoco hay alguien para tentar. Los que están en el cielo están fuera de su alcance. Entonces queda atado, aprisionado en una prisión circunstancial. Pero dice que los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que en el final de los 1000 años van a revivir aquellos que no resucitaron en la venida de Cristo. Hasta aquí, ok. Y dice así: esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La primera resurrección es la de la venida de Cristo. El contexto nos dice esto. Se puede leer el capítulo anterior de Apocalipsis, pueden comprender esto. La primera resurrección es la que Cristo resucita a los salvos. La segunda, por lo tanto, son los que no tuvieron salvación, que resucitan a los 1000 años. ¿Ok? Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces los que resucitaron en el día del arrebatamiento reinarán con Cristo 1000 años. Los otros quedarán muertos 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea que, cuando los 1000 años se cumplan, los muertos sin Cristo resucitarán y estarán por la tierra otra vez. Y Satanás, por consecuencia, será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya entramos en otro tema. Pero ya podemos comprender que el milenio, o sea que no tendrá nadie aquí. Los salvos estarán en el cielo, los que no fueron salvos estarán muertos y la tierra estará vacía, ¿verdad? Cumpliendo el 7º milenio de descanso a la tierra. Bueno, ahí nosotros podemos comprender que Cristo vendrá a la 7ª trompeta, ¿ok? Llevará a los salvos, los que van a quedar aquí, serán muertos por la espada que sale de la boca de Cristo. Entonces no quedará nadie aquí. Entonces la idea de que Cristo vendrá por su pueblo secretamente cae por tierra, porque la Biblia dice que todo ojo verá. Esto está en Apocalipsis 1, versículo 7. Y aquí que viene con las nubes y todos los ojos lo verán. Entonces no va a ser secreto. ¿Ok? Sigamos. Vendrá como un ladrón. Muchos se apoyan diciendo que Cristo vendrá como un ladrón de noche. Yo os puedo decir que no es así.
Porque el mismo texto que dice que Cristo vendrá como un ladrón en la noche, 2 versículos más después dice, porque vosotros no estáis en tinieblas para que este día vos sorprenda. Vamos a leer. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué dice que el día del Señor vendrá como ladrón de noche? Cuando digan paz y seguridad, les sobrevirá la destrucción. Es simple, porque la destrucción, cuando viene Cristo, serán destruidos. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, ¿no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón? Entonces nosotros, los creyentes verdaderos que creemos en la Biblia y no en teologías quizás que no están totalmente de acuerdo con la Biblia, nosotros sabremos el día en que vendrá nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no hará nada el Señor sin antes revelar a sus siervos. Esto quiere decir que sabremos nosotros el día y la hora de la venida de Cristo. Ya vamos a tratar de esto también. Entonces, el día y la venida de Cristo como ladrón no nos sorprenderá, porque lo estaremos esperando. No somos las novias imprudentes, las vírgenes imprudentes que habla en San Mateo. Somos las prudentes. No somos las necias. Estas estarán despiertas esperando a su novio. No fueron sorprendidas, pero las demás. Pues bien, Apocalipsis 1:7, como ya he dicho aquí, dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que traspasaron todos los linajes de la tierra se harán lamentación por él. Sí, amén. Dice aquí el mismo que dice en Mateo 24. Se lamentarán sobre él y todos verán. Viene con las nubes. Entonces, no hay forma ni manera de entender que Cristo vendrá antes de la tribulación, ni tampoco secretamente. Ahí dicen, pero en San Mateo 24 también dice que estará uno en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿A qué se refiere este texto? Esto es importante. Yo os quiero traer una lectura básica del texto y vamos a comprender algunas cosas. Yo os puedo decir que este texto fue muy mal comprendido hasta el presente momento por muchas personas. Porque este texto refiere a los días anteriores a la venida de Cristo y no a la venida de Cristo en sí. Y nosotros vamos a ver una contradicción, una controversia, que el propio texto, para los que creen que se refiere a la venida de Cristo, este texto, pues se van a contradecir. Vamos a leer San Mateo 24, 35 en adelante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio. Entonces tenemos que tener en cuenta de que el relato posterior a este versículo refiere a los días anteriores a la venida de Cristo. ¿Ok? Porque aquí dice, como en los días antes del diluvio. Entonces refiere a los días antes de la venida de Cristo. Sigamos. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca.
Y aquí es importante tener en cuenta, cuando Noé entró en el arca, no es que inmediatamente fueron destruidos los que afuera quedaron. Pero cuando Noé entró en el arca, fue sentenciado el que estaba adentro y el que estaba afuera del arca. Fue determinado su destino. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Entonces, los que quedaron afuera del arca son los que fueron llevados, que fueron muertos. Entonces, el contexto nos hace entender que las personas que aquí son llevadas son las que fueron muertas. Porque el texto dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Ok? Algunas traducciones, si no me equivoco, la traducción, nueva traducción NBI, nueva versión internacional, trae lo siguiente, que el diluvio se los llevó a todos y después ahí dice, estarán dos mujeres moliendo en un molino, una será llevada y otra dejada. En este contexto nosotros podemos ver que la que fue llevada fue la que se perdió. También hay una otra traducción que dice diferente, que dice así, que el diluvio se lo tomó a todos. Entonces el que fue tomado es el que se perdió. Yo voy a buscar aquí y ya os muestro acá en el video. Para que no quede en mis palabras únicamente. Aquí yo tengo, es una versión Evesa, no sé por qué está así, pero así es su nombre, Evesa. Es una traducción más antigua. Yo quiero tratar de marcar para que ustedes puedan ver. Ok. Ahí dice, ¿verdad? Y ahí. Dice en el versículo 39, voy a poner una flechita. En el versículo 39, ustedes pueden ver que dice que tomó a todos, ¿verdad? El diluvio se lo tomó a todos. Entonces la persona que fue tomada fue la que murió, ¿ok? La que se perdió, la que tuvo la sentencia negativa. Esta es una versión. Hay otra versión. Vamos a tratar de ver. Es una versión de NBI, ¿sí? Una versión internacional, que trae, o sea que la misma cosa, pero con la palabra diferente, pero que nosotros podemos ver que ahí. Ahí, nueva versión internacional, se los llevó el diluvio. También los demás, dos estarán en el campo y uno será llevado y otro dejado. Ahí pueden ver ustedes que en esta cuestión, las personas que fueron llevadas en este texto fueron las personas que se perdieron. Y yo no estoy forzando la palabra de Dios, pues dice, los que quedaron afuera del arca fueron llevados. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado, otro dejado. Entonces si nosotros vamos a guiarnos por el contexto, la persona que fue llevada se perdió. ¿Y cómo pues puede ser esto? Bueno, yo no quiero tratar de alargar tanto el video o la transmisión, pero yo os quiero decir, en Apocalipsis 14 nos dice lo siguiente, Apocalipsis 14 versículo 6
y 7. Dice así: vi un ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar a toda tribu, nación y lengua, diciéndoles: temed a Dios y dadle gloria, porque he llegado la hora de su juicio. El juicio investigativo ya empezó. Porque si nosotros nos fijamos, hay un estudio solo sobre esto, ¿verdad? Incluso hay años ya que el juicio investigativo ya ha empezado, pero vamos a fijarnos de una manera más simple para entender que Dios va a juzgar en el gran trono blanco solamente los muertos, porque los vivos ya fueron sentenciados en vida antes de la venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, la venida del Señor que se refiere en Mateo 24 en cuanto a la venida del Señor, que no sabemos, esta venida refiérese al momento en que nuestro nombre pasa allá en el cielo, en el tribunal celestial. Quiero leer con ustedes Daniel 7, versículo 9. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días, cuyo vestido blanco como la nieve, su cabeza como la lana limpia, y su trono llamas de fuego, y las ruedas mismo fuego ardiente. Un río procedía y salía de delante de él, y millares de millares lo servían, y millones de millones se asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este tribunal, es una profecía, obvio, se sentó, como dicen en Daniel 8, al final de las 2300 tardes y mañanas, cuando el santuario sería purificado. Esto ya pasó en el pasado, pero lo que yo quiero mostrar es que habrá un juicio que nos llevará a juicio. Y Apocalipsis 20 dice así, 20:12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro. Entonces aquí fueron juzgados los muertos únicamente, porque nuestra vida, nosotros los creyentes, ya estamos siendo juzgados. La Biblia dice que el juicio empiece por la casa de Dios. Voy a ver si encuentro el texto, para que no queden mis palabras. Estoy usando una Biblia electrónica. 1 Pedro 4:17: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces el juicio comienza por nosotros. Entonces aquel texto, aquella parábola que habla en San Mateo 24 de que uno será llevado, otro será dejado, refiérese al momento del juicio de los vivos, del juicio de la iglesia de Dios también. Obvio, ¿no? Obvio. Entonces, uno será llevado y otro dejado. El que fue llevado por la perdición, pues su nombre fue sacado del libro de la vida. Y él no sabe, no puede saber, porque nosotros no sabemos cuándo va a pasar esto. Pero sabemos que va a pasar, entonces no es un secreto. Sabemos que va a pasar. Pero no sabemos cuándo. Y ni tampoco nos vamos a percibir. Porque estamos dos, uno, aquí estoy yo, aquí está mi compañero, y quizás yo soy reprobado en el análisis celestial y soy llevado por las aguas del diluvio, por así decir. Pero mi compañero es dejado aún porque no llegó su tiempo. Entonces, el juicio de Dios ha llegado sobre la tierra, y de esto se refiere. Entonces, la venida de Cristo no será secreta.
tampoco será antes de la tribulación, porque la Biblia dice después de la tribulación, después del anticristo y a la final trompeta. No hay cómo entender diferente. Y la Biblia dice que la venida del Señor no será sorpresa para nosotros. Lo estaremos esperando. Un detalle más. Hablamos que Dios no haría nada en secreto sin antes revelar a sus siervos, los profetas. Y eso es cierto. Pero hay un secreto que ni el Padre no reveló ni a su Hijo. ¿Cómo pues queda esto? La Biblia dice que el día y la hora nadie sabe, pero la Biblia no dice que nadie sabría, nunca sabría. Esto no podemos decir. La Biblia dice que no podemos ir más, o sea, más allá de la palabra de Dios. La Biblia dice que nadie sabe, pero no dice que nadie nunca sabría. ¿Y cómo esto? ¿Es posible saber el día y la hora? No, aún no. Pero ¿será posible saber cuándo? Sabemos nosotros que a la final trompeta será la venida de Cristo. Y que en la Biblia hay un secreto el cual el Padre guardó a 7 llaves, por así decir. Ni para su Hijo lo contó. Pero tampoco dijo que nunca contaría. Dijo que nadie sabe, pero no dijo que nadie sabría. ¿Cuándo se nos revelará? Él dijo que no haría nada en secreto. Ojo, si Él hace esto en secreto, pues ¿cómo queda la cosa? ¿Dios sería mentiroso? No, Dios no es mentiroso. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. A ver si encuentro el versículo 5. No, versículo 4. No, perdón, versículo 3. Apocalipsis 10, versículo 3. Dice así. Tenía en su mano, y clamó con gran voz, como ruge el león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí es importante aclarar que el que truena con su voz es Dios Padre. La Biblia lo dice esto. Yo no tengo el texto aquí. Usted puede buscar en tu casa, en la internet, vas a encontrar. El único que hace truenos con la voz es el Padre. Entonces aquí, cuando los truenos emitieron sus voces, era el Dios Padre hablando. ¿Ok? Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos hablaron y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra y las cosas que en él hay, etcétera, etcétera, que el tiempo no sería más, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar su trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a los siervos, sus profetas. En algunas traducciones dice, cuando el ángel estuviera para tocar la séptima trompeta, se cumplirá el secreto de Dios. Esto quiere decir que cuando el ángel toma su trompeta para anunciar la venida del Señor Jesucristo, el Señor hará truenos con su voz. Y los salvos en Cristo sabrán el momento de la venida del Señor Jesucristo. De manera ninguno seremos sorprendidos y tampoco el Señor hará cosa alguna sin antes revelar. Entonces, el secreto estará revelado. Cuando suene la trompeta séptima o cuando esta estuviera cuando comience a tocar, se cumplirá el secreto de Dios. ¿Cuál es el secreto, el misterio de Dios? Sino que el que nos anunció Jesús el día y la hora de la venida de Cristo. ¿Por qué Jesús mencionó el día y la hora? Porque el año, el mes y la semana incluso es posible saber por las Escrituras, porque está imprimido, o sea, impreso en los ceremoniales judíos. Jesús cumplió esto en su primera venida y se la cumplirá en la segunda. El cielo es un lugar de orden, es un lugar de... No es que uno
hoy yo me voy y me voy. No, ahí hay reglas, hay tiempo para todo. Entonces, en la séptima trompeta, el Señor nos anunciará el momento de la venida del Señor Jesucristo. Sí, esto será ya al final de todo, pero que el Señor no hará nada en secreto, esto también es cierto. Espero que haya quedado claro para usted que el Señor Jesucristo no vendrá antes de la tribulación. Y que la idea de que Cristo venga antes de la tribulación es un proyecto que nació en el corazón del diablo, para que usted no se prepare. ¿Y cómo debemos prepararnos para encontrar con Cristo? Pues en la fe, en la confianza, en el amor, en la perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Porque hay gente que dice, no quiero escuchar profecías, no quiero escuchar Apocalipsis, porque esto es para aquellos que van a quedar. Qué terrible engaño. Pues estaremos todos nosotros aquí hasta la venida de Cristo, si es que estamos vivos. Nadie saldrá de aquí antes que otros. Todos saldremos juntos a la final trompeta. Y cuando uno no se niega a estudiar las profecías, se niega a ser más que feliz, porque la Biblia dice más que feliz, bienaventurado el que lee y guarda las palabras de la profecía. Entonces el creyente por su soberbia muchas veces rechaza la bendición de Dios por no querer estudiar, prepararse. Y la Biblia dice, mi pueblo será llevado cautivo porque le falta conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y de esta manera nosotros vemos muchas vidas, muchas almas perdiéndose por doctrinas engañosas. Porque la Biblia dice que nadie os engañe con respecto a la venida de Cristo. No vendrá antes del anticristo. Que Dios pueda bendecir tu vida. Cualquier cosa, si tienes duda, puedes comentar abajo, estaré respondiendo. También número de contacto de WhatsApp. Si usted tiene dudas, si usted tiene alguna sugerencia quizás, o pedidos de oración, pueda contactarse conmigo a través del WhatsApp, que es 0984 982 526. Si usted está fuera de Paraguay, usted tiene que poner el código más 595 984 982 526. Que Dios pueda bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.